Bienvenidos a Inversiones y Negocios, un programa de economía y de geopolítica internacional. Quédate ahí que tenemos muchas notas interesantes para vos. Ahora tenemos la calificada opinión del experto en finanzas y mercado de capitales, Roberto Rico. Estados Unidos amenaza que va a subir 10% impuestos a China. China devaluó la moneda y amenaza con poner impuestos por 75.000 millones de dólares a Estados Unidos. Estados Unidos dice no van a ser 10%, va a ser 15%. Ahora, este tic-to-tac de escalada, donde ninguno para, hace que el mundo tiemble y todos los mercados tiemblen, porque todos somos Estados Unidos, China dependientes. Hay que entender que estos dos países concentran el 55% de la economía del mundo. Entonces, obviamente, se pelea el papá y mamá y todos los chicos sufren. Para eso hemos invitado a Roberto Rico, que es experto en mercado de capitales, para que nos dé su visión sobre esto. Juan, mira, te escuchaba atento y hay una cuestión fundamental que hay que destacar y con esto yo creo que se revela el misterio. Estados Unidos le compra a China 600.000 millones de dólares y le vende 120.000 millones. O sea que tiene un déficit comercial con China de 480.000 millones. Eso está a la clara de lo dependientes que son, tanto uno como el otro. Prácticamente el déficit 8 veces más grande que el que tiene con México. Tiene también déficit comercial con México. Entonces yo creo que Estados Unidos amenaza con subir los aranceles. Perfecto. Y China devalúa la moneda y dice, bueno, también te voy a subir aranceles a los productos que vos incorpores, ¿verdad? Ya hay acercamiento entre el gobierno de Beijing, Xi Jinping, de charlas que va a haber un diálogo definitivo en la situación, porque ya han llegado a un punto en donde este tire y afloje no beneficia a ninguno. Si China dice, listo, no te compro más o no te vendo más, o directamente, imagínate el déficit comercial. ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Quién compra semejante cantidad de dinero en insumos y otros materiales? Si bien ellos exportan aviones, tecnología, y autos y demás a China le compra cosas que también fabrican no solamente Estados Unidos en general, sino en particular ciertos estados que son fundamentales para Donald Trump, estados que son republicanos. Entonces yo creo que Trump está en una conversación, ya se ha hablado que están en conversación con Xi Jinping para llegar a un acuerdo definitivo. Si es verdad, la suba de tasas son amenazas, ¿para qué? Para que se entable una negociación en donde se tienda la paridad tanto de un sector como de otro. Y por otro lado, ¿qué pasa en Estados Unidos? Está Jerome Powell, que es el que dirige, el presidente de la Fed, que dice, bueno, espera, yo veo que mundialmente hay una posible recesión. Entonces, ¿qué dice Jerome Powell? No, tengo que bajar la tasa de interés. Y Trump dice, no, ¿por qué no va a bajar la tasa de interés? No, sí, porque necesito reactivar el consumo, necesito cuidarme de eso y yo veo nubes ahí adelante. ¿Viste? Cuando los activos financieros de la mayoría de cantidad de las bolsas, de la de Nueva York, la de Tokio, la de Europa, tocan los puntos más altos, se teme que pueda haber una recesión. Hay una ralentización de la economía mundial. Eso ya lo advirtió el Fondo Monetario y otros más, donde hay países que también, incluyendo el nuestro, ¿verdad? Su PBI ha caído, grandes países han caído su PBI, la crisis que hay en Europa y demás. Entonces Jerome Powell dice, bueno, ya bajamos un cuarto la tasa y es muy probable que en este año bajemos un cuarto más. Entonces, más que el enemigo de Trump, Xi Jinping, por el problema comercial, hoy está puesta a la vista en Jerome Powell, que él también lo puso, ¿verdad? Porque tiende a bajar la tasa de interés. Pero además con unas elecciones 2020 donde quiere ser reelecto Donald Trump. Entonces, ¿qué pasa? Vos me bajás, vos me bajás la tasa, está bien, me querés estimular el consumo, me baja la tasa, no, yo tengo que cuidar los niveles inflacionarios. ¿Entendés? ¿Trump qué quiere? ¿No? Trump quiere una economía a todo vapor.
Claro. Claro, imagínate, pim pum para arriba, ¿ves cómo se dice? Pero bueno, Jean Paul dice, no, hay que moderarse, porque yo tengo, él es como si fuera el Banco Central de acá. Sí. Él ve nube y directamente baja la tasa de interés, y bueno, sí, lo cual es prudente. Ahora, tiene una ventaja, si bien Trump lo puso a él, ¿verdad? Yo creo que hay un punto donde van a, capaz que la tasa la van a bajar, Juan, pero ya prácticamente casi a fin de año. Sí, además, va a bajar la tasa, pero ya China reaccionó más rápido. Claro, porque devaluó la moneda. Claro, 2 minutos devaluó. Devaluó la moneda y bueno, ya se anticipó. Cuando va a acomodar Estados Unidos, ya China reacomodó. No, China jugó primero, China devaluó y bueno, dice, mira que te... Bueno, además es un jugador que juega solo. Exactamente. Estados Unidos es toda una estructura, claro, donde el poder está distribuido en por lo menos 10, 12 actores. En China hay un solo actor. Fíjate que el régimen de el presidente, punto. Exactamente, es el jefe de todo, claro, y se va a hacer eso y la decisión la toma él y la responsabilidad. De hecho, ellos dijeron, política de natalidad, pum, solo hijo, listo, de un día para el otro. Hoy dijeron 2 hijos, ¿por qué? Porque no tienen quien le pague a la gente, al geronte que ellos generaron. Se están dando cuenta de la jubilación, del abuelo que va creciendo, o sea, entonces, hay más cantidad de gente. Ahora sacaron incentivos para que tengan 2 hijos, para que esos trabajen y generen el pago para no tener déficit, digamos, con la gente geronte, ¿no? Juan, así siempre le cuesta menos, porque hay un solo partido y directamente lo que hay un solo partido, hay una sola religión, claro, y hay una sola ciencia política. Son todos ellos. Es una sola idea, una sola línea. Trump tiene un congreso, hay otro partido, hay mayoría. Y bueno, tiene todo, tiene que negociar con todo. Y tiene justamente... Primero funcionan todos los poderes ahí. Allá funciona la justicia por un lado, el legislativo y el ejecutivo por el otro. Bueno, excelente como siempre, Roberto. Te vamos a estar invitando nuevamente. Gracias, Juan, por invitar. Gracias a vos. Vamos a un corte y ya volvemos. Estamos viviendo lo que se llama el posmodernismo, donde ha nacido una nueva sociedad, una sociedad basada en el consumo, donde ha perdido la capacidad de la contemplación. ¿Qué es la contemplación? Es la espera, es el esperar para que en ese proceso uno pueda pensar. Y pensar, ¿sí?, siempre fue un lujo, digamos, pero es la forma de reflexionar y evolucionar. Hay uno de los filósofos más importantes en este momento del siglo XXI, parte del siglo XX y actualmente del siglo XXI, que se llama Byung-Chul Han, que es de Corea del Sur y fue a estudiar filosofía a Alemania, que él define a esta sociedad como una sociedad del cansancio, donde hemos pasado de un individuo, ¿sí?, que era explotado a un individuo que se autoexplota con exceso de positivismo. Básicamente lo que hacen es, lo que dice que esta sociedad promueve es decirte que vos podés dar más y que vos sos responsable de todo lo que pase. Es decir, la culpa ha pasado al individuo. Mientras que Foucault decía que en la sociedad disciplinaria la culpa estaba puesta, ¿sí?, en el otro y había que disciplinarse y controlarlo al otro. En este modelo, ¿sí?, del posmodernismo, uno es el responsable de cómo le vaya, de cuánto trabaja, de cuánto rinde. Y es por eso que vemos que no hay tiempo para detenerse, siempre hay que estar consumiendo. Trabajan 8, 9, 10 horas hasta el cansancio, van al gimnasio 2, 3 horas y siguen, de ahí consumen, porque hay que consumir las cervezas de moda, las hamburguesas de moda, consumir ropa, pero no consumir para tener, como era en el pasado. Es consumir por el uso del momento, que el placer ha pasado a estar en el momento del consumo nada más, no en el tener. Cuando yo era chico, digamos, uno consumía porque faltaba
Entonces, a través de esa carencia había que comprar. De hecho, yo heredaba de mi hermano, digamos, el portafolio, heredaba los zapatos para el colegio, y hoy no, hoy todo es consumo por el hecho del uso del momento. Entonces, hay un caso, por ejemplo, hay mujeres que yo he logrado entrevistar que tienen hasta 250 zapatos que los usan una vez y los tienen guardados, es decir, y siguen comprando. Básicamente, ¿por qué? Porque el placer está en el uso, y eso se llama una sociedad de consumo, que se trabaja para consumir, y cuanto más se trabaje y más se genere, más se puede consumir. Lo que vale simplemente es el consumo, ¿sí? No el hecho de tener. Pero bueno, los invito a ver este video explicativo muy claro de cómo explica esta sociedad del cansancio Byung-Chul Han. Vamos al video. Byung-Chul Han plantea en el siglo XX la existencia de lo que él llama el paradigma inmunológico, que es la existencia de una cultura que distingue entre el adentro y el afuera, entre el yo y el extraño. Es para Han un siglo caracterizado por la noción del enemigo externo, donde el extraño aparece como objeto pasible de ser atacado, aun cuando no resulte peligroso, simplemente por ser otro. Estamos frente a una posición dialéctica donde yo niego la negatividad del otro y en ese procedimiento lo reconozco como tal. Estamos frente a lo que Foucault llamaba la sociedad disciplinaria, reflejada en la idea de uno vigilando al otro, vigilando que cumpla con lo que se debe y eventualmente castigándolo ante la violación de la norma. A diferencia de esto, Han, para el siglo XXI, dice que tenemos un nuevo paradigma, al que él llama paradigma neurológico, en el que el enemigo ya no está afuera, sino que por el contrario vive adentro de cada uno. Ya no existe el otro viral que amenaza, sino un yo totalmente positivo que todo lo abarca y todo lo cubre. Y ese paradigma que se afirma en uno mismo produce enfermedades neuronales como reacción, enfermedades como la depresión, la bipolaridad o el burnout, y tantas otras enfermedades psíquicas y psicológicas que hoy abundan. Acontece la depresión en el momento en que el hombre ya no puede poder más. El sujeto de rendimiento se somete a la culpa de no poder en una sociedad del sí puedo. Se enferma de positividad. De eso se trata este paradigma inmunológico. La violencia de lo positivo contra la violencia del otro viral, la violencia del uno mismo contra la violencia del otro. Pasamos entonces de una sociedad disciplinaria a una sociedad de control, en la que prevalecen nuevas formas de violencia, una violencia inmanente al sistema, y por ser constitutiva del sistema no se reconoce como extraña ni genera una reacción inmunológica violenta. Ha dejado de ser una sociedad de control por la vigilancia para convertirse en una sociedad de control por el rendimiento. El término control ahora se queda corto para nuestra realidad, ya que control supone la existencia de rasgos de negatividad y la existencia de alguien que controla a alguien que es controlado, mientras que la obligación de rendimiento es consustancial a la propia persona. Un ejemplo de esto es la cultura del emprendedor, tan enraizada en nuestra forma de vida, un sujeto que todo lo puede por su propia voluntad, un culto al hacer y al poder hacer. Aquella sociedad disciplinaria era una sociedad de la negatividad. Su factor dialéctico sustancial era no poder deber, no hacer lo que puedo sino lo que la norma me indica que debo hacer. En cambio, nuestra sociedad de rendimiento tiene un factor base positivo que es poder, porque yo debo poder. Yo puedo poder. Solo existe la noción de poder. Sí puedo, sí se puede. Es la meta deseada en nuestro tiempo. Proyectos, iniciativas y motivaciones reemplazan a las prohibiciones, los mandatos y las leyes.
De la sociedad disciplinaria del no, de la prohibición generadora de locos y delincuentes, pasamos a la sociedad del rendimiento, la sociedad del sí, donde no hay límites y por lo tanto generadora de depresivos y fracasados. De la disciplina pasamos a la autodisciplina. Yo soy mi jefe, yo soy mi propio amo. Es la sociedad del rendimiento donde el amo se ha vuelto esclavo de sí mismo. Entramos en una libertad paradójica que llama Hahn a esa sensación de ser libre porque hago y siento que todo lo puedo hacer. Paradójica porque ese hacer permanente es al mismo tiempo mi cárcel social. Esta sociedad de rendimiento genera un excesivo cúmulo de positividad, lo cual produce un exceso de estímulos e impulsos que afectan la economía de la atención. El multitasking, la multitarea, no es una habilidad privativa del hombre hipermoderno, sino una capacidad natural, primitiva, dice Hahn, que obliga a los animales a activar muchos niveles de percepción para su supervivencia. El problema es que cuando la atención se dispersa se hace difícil la contemplación, que es una facultad del espíritu humano. Por eso Hahn dice que el multitasking debe entenderse como una regresión hacia instancias de supervivencia animal. La hiperatención que focaliza en diversos puntos al mismo tiempo tiene escasa tolerancia al vacío y huye del espacio del aburrimiento que genera la acción contemplativa. Aburrirse entonces es una virtud, como sostiene Walter Benjamin cuando dice que el aburrimiento es el pájaro del sueño que incuba el huevo de la experiencia. Quien puede tolerar el aburrimiento encuentra nuevos tiempos, nuevos espacios para la creación. El propio Nietzsche recomendaba la necesidad de recuperar la capacidad de contemplación para alimentar el pensamiento y la mirada. Nietzsche decía que hay que volver a aprender a mirar, a hablar y a pensar. Aprender a mirar es acostumbrar el ojo a la contemplación. No someterse a los impulsos, aprender a no responder con ellos, a controlar los instintos, a decir no. Decir no convierte la vida contemplativa en la más activa de las vidas, porque existe una dialéctica de la hiperactividad, hiperpasividad. Es un error suponer que cuanto más activo uno es más libre. La verdadera libertad es la contemplación y es el detenerse, el entretiempo. En cambio, en la actualidad no hay espacio para la interrupción, para el detenerse, para el entretiempo. Solo hay tiempo para el tiempo, convirtiendo todo en un presente prolongado. Un ejemplo de ello es el enojo. La rabia es una emoción que requiere detenerse para alimentarse. Por eso nuestro tiempo solo está hecho de enojos circunstanciales, no de rabia. El enojo, el enfado no generan cambios, mientras que la rabia requiere detenerse, analizar y producir cambios de estado. El enojo es la rabia como el temor al miedo. La computadora hace cálculos, incluso con mayor capacidad que el ser humano, porque carece de otra edad, es pura positividad, es puro rendimiento, es pura actividad. En ese mismo marco de positividad, la sociedad y el sujeto se vuelven máquinas de rendimiento autista. Según Hegel es la negatividad la que permite una vida llena de vida. Existen dos potencias, la potencia del hacer y la potencia del no hacer, la potencia del no. Por eso el no hacer no es impotencia, sino un camino alternativo que completa el hacer. Si solo se tuviera la capacidad de percibir y no la capacidad de no percibir, el mundo sería una masa atosigante de estímulos. Del mismo modo, si solo se tuviera la potencia de pensar, sería imposible reflexionar, porque todo sería una secuencia infinita de pensamientos sin espacio, sin detenimiento. La negatividad del no es fundamental para la contemplación o la meditación. Por esto la negatividad también es activa, no pasiva, ya que solo si hubiera positividad se estaría pasivamente sometido al objeto. El imperativo de vivir en una sociedad del rendimiento conduce al rendimiento sin rendimiento, una actividad sin pausas, sin detenciones, que produce agotamiento,
pero no un agotamiento fundamental, sino un agotamiento excesivo, y que requiere de sobreestímulos para seguir, o bien no seguir y caer en la angustia. Una sociedad del dopaje que permita a los individuos seguir rindiendo. Para Hahn, estamos construyendo una sociedad del cansancio, un cansancio agotador que aísla y que fragmenta. No es el cansancio virtuoso de la demora, sino el cansancio que me agobia, un cansancio violento que destruye toda comunidad y cercanía. Hemos llegado al final de Inversiones y Negocios. Queremos agradecer al Hotel Garden Park por darnos el espacio para grabar nuestro programa. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la semana que viene.